Bienvenidas familias, esto es Escuela de Ilusiones. Me gustaría hablaros de la muerte porque es un tema tabú al que nos cuesta mucho acceder cuando nuestros peques nos preguntan y que hay veces que respondemos con lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces lo que estamos consiguiendo con esto es que no le demos naturalidad y que continuemos generación tras generación arrastrando este problema y este tabú. Nos ha pasado recientemente que un sapo al que veníamos siguiendo desde hacía 2 años pues se ha muerto. Y entonces es un tema que en parte pues ha removido determinadas cosas en casa. Entonces creo que es muy interesante hablar de la muerte para que os resulte más fácil también en vuestro día a día acercársela a vuestros peques. El sapo se llamaba Sapoto, le habían llamado así nuestros peques, y vivía en una jardinera bastante grande, como de 5 metros cuadrados, que teníamos en el patio. Hace unos días mi pareja descubrió que le estaba picando una serpiente y que ya era un sapo muy grande, era como una cosa así de grande, y esta serpiente pues le tenía la pata comida casi hasta pasado lo que sería el codo. Consiguió soltar a la serpiente, la liberamos en el campo y a la mañana siguiente, después de haberle limpiado la herida y desinfectársela, pues el sapo estaba muerto. Entonces bueno, pues mis peques lo estuvieron viendo. Nos preguntaron qué le pasaba, si estaba muerto o estaba dormido o estaba mal por lo de la picadura o por la herida, y entonces pues les explicamos que no, que estaba muerto, y les animamos como habíamos seguido a este animal y habíamos estado pendientes de cómo vivía, le habíamos observado durante mucho tiempo, pues decidimos enterrarlo y preparar como una pequeña tumba para que esté ahí. Todo ese proceso pues ha sido, la verdad es que de una forma muy natural, porque en casa habíamos leído varios libros sobre la muerte y siempre ha sido un tema del que hemos hablado con bastante naturalidad, pero sí que es cierto que eso para ellos eran pues 2 años de conocer a este animal, vivía al lado de casa, entonces bueno, pues como que sí que es cierto que algo les ha tocado. Os he preparado un pequeño reportaje gráfico con todas las fotos y vídeos que hicimos. Aquí podéis ver a la serpiente culebra. La verdad es que no conseguimos identificarla. En ese momento estaba muy agresiva y entonces decidimos liberarla cuanto antes fuera de nuestro espacio, de nuestro terreno, para que pudiera seguir su vida lejos de nosotros. Aquí podéis ver al Sapoto al día siguiente, cuando ya apareció muerto. Los niños querían revisar que todo estuviese bien con el sapo y entonces pues fueron ellos quienes encontraron muerto al sapo en el lugar donde solía dormir. Aquí podéis ver dónde le enterraron, que hicieron ellos el agujero y buscaron las piedras que iban a colocar. Y aquí podéis ver parte del proceso de enterramiento. Y aquí, pues como quedó ya una vez terminado, con la piedra que pusieron como lápida, en la que escribieron con rotulador la fecha y el nombre del sapo, y las piedrecitas que pusieron alrededor como de adorno. Antes de hablar de un tema que nos revuelve por dentro, es importante que hagamos un poquito de relax o que meditemos un poco qué queremos transmitir y qué nos produce a nosotros y por qué. A lo mejor a mí me impresionó mucho pues algo que vi relacionado con la muerte de un familiar en mi infancia, o cómo me hicieron llegar el tema de la muerte, o si me hablaron de cielo e infierno, si me daba miedo, si no me daba miedo. Pues a lo mejor es importante eso, que yo haga una reflexión interior, personal, antes de hablar con mi peque. Pensad que en cualquier momento os puede preguntar, mismamente porque se ha muerto una mosca en casa o porque fallece un familiar, pues es importante que tengamos un poco las ideas claras a este respecto, porque hay veces que nos pilla tan de improviso que no sabemos cómo reaccionar. Nuestros peques no tienen tabúes en torno a la muerte, es algo que van aprendiendo poco a poco por las reacciones que tenemos los adultos. Cuando queremos hablar de este tema con nuestros peques, es importante que pensemos que está presente desde el momento en el que un ser nace. La muerte es un estado inherente a la vida, va una junto a la otra, no se nos tiene que olvidar, la vemos todos los días, en la pescadería, en la carnicería, en la carretera un animal atropellado, en la calle un pájaro que se ha caído del nido, una hormiga aplastada por un dedo. Entonces
si escuchamos a nuestros peques, ellos nos van a hacer llegar ese mensaje, ¿no? De que realmente es algo natural. Sí que es importante quizá enseñarles pues, las tradiciones que puede haber aquí, pero también creo que esas tradiciones tienen muchísimos tabúes y que es mejor intentar buscar opciones. Podéis aprovechar una visita al museo para hablar sobre la muerte o para simplemente, estando allí, es posible que a vuestro peque le surjan preguntas. También dependerá de la edad. Obviamente no es lo mismo para un niño de 3 años que para un niño de 7. O algún yacimiento que haya en vuestra zona o quizá en un viaje o de vacaciones, pues podéis aprovechar para verlo y seguramente sea también información histórica muy interesante. También puede ser muy interesante que veáis documentales o trozos de documentales en los que se habla de la muerte en otras culturas. Por ejemplo, cómo se trataba en Egipto, cómo se trata en determinados lugares de Asia y África, en los que realmente puede ser muy distinto de cómo se hace aquí, qué colores en otros países representan el luto, por qué se llora aquí y en otros lugares se hace una fiesta. Todo eso es un tema muy cultural, no es biológico, entonces es importante que recordemos a nuestros peques que son opciones. Me gustaría recomendaros varios libros que os van a ayudar a sacar el tema con vuestros peques. En el cuento de Jack y la muerte encontramos a Jack, que tiene una mamá que está malita, y entonces en determinado momento pues se encuentra con la muerte y le pregunta por su dirección, y entonces él, intuyendo que va a buscar a su mamá, pues decide engañarla, la atrapa y entonces pues algo que parecía que iba a ser una buena noticia, que es que su mamá se recupera muy rápido, pues se convierte en un caos total porque nadie muere, nada muere. Entonces tampoco pueden comer, empieza a haber plagas y bueno, pues al final tiene que liberarla sabiendo que va a ir a por su mamá. Acerca la muerte como algo natural, como algo inevitable. Aunque os parezca realmente duro, es un cuento que los niños entienden muy bien y que les ayuda a darse cuenta de que sin la muerte no hay vida. En el cuento de Para siempre, una niña tiene también una pérdida y entonces pues tiene que vivir con ella. Es un cuento muy tierno, muy lindo, en el cual se van viendo diferentes reacciones también de las personas alrededor y bueno, da pautas, da ideas sobre cómo llevar el duelo. Es muy interesante. En este cuento, Vacío, de Ana Llenas, lo que vemos es a la protagonista que siente un vacío. En ningún momento se habla de la muerte, o sea que también lo podemos utilizar para otros temas que nos generen esa sensación, pero se puede aplicar a la muerte perfectamente. Y la niña siente un vacío dentro y va buscando opciones para llenarlo. Intenta llenarlo con comida, intenta llenarlo con cosas, Entonces, es un libro que nos va a ayudar también a entender que todos tenemos algún vacío, que todos tenemos heridas y que al final pues aprendemos a convivir con ellas. El cuento del pato y la muerte es uno de mis preferidos. Para mí no debería de faltar en ninguna biblioteca y es realmente interesante porque de una forma muy clara, muy tranquila, nos cuenta cómo la muerte está en el día a día, está presente siempre. Y en este caso, pues al pato se le acerca un día la muerte, ya se encontraba mal. Y entonces durante una serie de días le acompaña. Deja las preguntas abiertas de qué pasa después, qué ocurre cuando me voy. Y entonces, pues bueno, a mí me parece que realmente merece la pena leerlo, aunque también nos pueda parecer muy duro, porque los niños lo entienden muy bien. O sea, este cuento a partir de 2 años y medio, 3 años, lo podéis leer con tranquilidad, que les va genial. Recuerdo la primera vez que leí a mi peque el cuento del pato y la muerte, que hizo un comentario de: mamá, entonces, ¿yo me voy a morir? Y a mí se me hizo un nudo en la garganta tremendo, porque dije: ay, por favor, no quiero que mi peque se muera. Pero claro, respiré y dije: sí, te vas a morir, y ojalá que sea dentro de muchísimos años, cuando seas una persona muy mayor, muy anciana. También después preguntó: ¿y tú también te vas a morir? Y se me hizo otro nudo en la garganta y le dije: sí, cariño, ojalá que también sea cuando sea súper mayor. Entonces, claro, todo esto es algo que nos revuelve muchísimo, pero pensad que no vale decirle a nuestro peque: no, yo nunca me voy a morir, voy a estar siempre contigo.
Y ahora me gustaría hablaros de algunas películas que también van a tratar el tema de la muerte y que, bueno, es muy probable que algunas de ellas las conozcáis. La primera es Up, es una película que nos enseña a afrontar la muerte, a recordar para nunca morir y a que siempre hay esperanza cuando todo está acabado. Y si no la habéis visto, pues estáis tardando, es un básico. Con Buscando a Nemo aprenderéis que el miedo a la pérdida no es motivo para impedir a nuestros hijos que aprendan por ellos mismos. No podemos dejar que los traumas dirijan nuestra manera de educarlos. En este caso, Nemo, no sé si la habéis visto, si os acordáis, tiene una discapacidad, tiene una aleta más pequeña que la otra y si nosotros educamos desde el miedo, esos miedos quedarán en nuestros hijos, los van a hacer suyos. En la peli de Cómo entrenar a tu dragón 2 se explora el valor que se le da a la herencia y al legado que dejamos a las otras personas. Además, veremos el sentimiento de la pérdida desde distintos puntos de vista. Frankenweenie es la adaptación de la historia de Frankenstein y bueno, nos recuerda que la negación no es la mejor manera, ¿no?, de gestionar la pérdida y que el duelo es un proceso natural. Coco también es muy interesante por el tema del legado que dejamos. Además, nos sumerge en la creencia mexicana del más allá y bueno, nos puede servir de lanzadera a investigar cómo se vive la muerte pues, en diferentes culturas, como os comentaba antes. La vida de Calabacín es una tierna y a la vez dura película que trata de un niño, Calabacín, que después de perder a su mamá alcohólica, pues tiene que ingresar en un hogar de acogida con otros niños huérfanos de su edad. Y bueno, es toda una oda a la esperanza y a descubrir la infancia. La película Big Hero 6 nos enseña que la venganza pues, no es la mejor manera de enfrentarse con el duelo, sino tal vez pues, continuar el legado y actuando conforme a los principios de esa persona que se ha ido y que eran los principios que defendía. Y ya para acabar, Hermano Oso, que es una película que nos ayuda a procesar la pérdida de un ser querido y a trabajar el sentimiento de culpa. Además nos recuerda que los animales actúan por instinto y que no les podemos atribuir conductas pues, que son característicamente de las personas. Esto es todo por hoy, espero que os haya servido y que os ayude muchísimo. Nos vemos en la página web y en redes sociales. Ya sabes que nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook, además de nuestro canal de YouTube y el podcast. Que tengas buen día.